Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 20 de octubre de 2017 y esto es La Contracrónica. Mariano Rajoy por fin se ha decidido aplicar el artículo 155 de la Constitución, pero no desvelará en qué consistirá la intervención concreta hasta el sábado por la mañana, o quizá por la tarde, no lo sabemos bien, pero desde luego hasta este sábado, es decir, hasta mañana. Luego se lo llevará al Senado y más o menos para el día 30 de octubre, es decir, dentro de 10 días, pues entendemos que el Senado lo aprobará con los votos del Partido Popular y del Partido Socialista. De Ciudadanos no, porque no tiene senadores. Es decir, saldrá con mayoría suficiente y a partir de ahí se aplicará, pero no tenemos ni idea en qué consistirá, ya digo. Si todo sale como está previsto, lo siguiente en llegar será una reforma constitucional que parece que la han acordado y la tienen cerrada, al menos verbalmente entre PSOE y PP. Van a abrir el melón de la Constitución, que se ha abierto solo una vez y para una cosita muy concreta, pero nadie sabe a ciencia cierta en qué consistirá la operación. No tenemos tampoco ni idea. Quieren reformar la Constitución, pero no han dicho los puntos exactos por donde quieren meterle mano y no sabemos hasta dónde están dispuestos a llegar. Así que quizá ha llegado el momento de ir espigando algunas propuestas, no sé, de ir lanzándolas al aire con la esperanza puesta de que alguien la recoja. A fin de cuentas, la sociedad civil, y yo formo parte, como todos vosotros, de la sociedad civil, esa es una de nuestras labores y de nuestras funciones. No hay que dejar, si no haces política dentro de tu ámbito, te la van a hacer desde arriba. Quizá es el momento de saber partir del hecho de que se ha abierto la veda y empezar a soltar ideas al aire. Esta reforma constitucional que se avecina va a tener una tensión latente desde el primer momento. No sé cuándo se pondrán con ella. Entiendo ya que para, pues cuando se cierre este asunto de Cataluña y ya para el año 2018, pero bien entrado, estas cosas van lentas y bien, pues constituirán 1000 comisiones, hablarán todo lo que puedan. No olvidéis que las constituciones en España siempre se hacen arriba. Bueno, en España en todos los países, la constitución la hace alguien. Eso de no, esto está hecho por el pueblo, no, se hace arriba y luego se vuelca hacia abajo. Por eso es importante que haya cierta actividad abajo y que al menos puedan recoger las ideas, lo que os comentaba algo, ¿no? Que vean. A fin de cuentas, las constituciones se hacen siempre, los políticos no son tontos. Esto es cualquier democracia es un régimen de opinión pública y no quieren enfrentarse con el público. Y la tensión principal, eso por lo menos a mi juicio, como lo veo yo ahora, en el mes de octubre, va a ser sobre si acabar de facto con la Constitución del 78 o simplemente practicar una serie de reformas puntuales, pueden ser más o menos estéticas, más o menos profundas, pero manteniendo el espíritu de esa Constitución. En el caso de que triunfe lo primero, estaríamos hablando de un nuevo régimen, simplemente. Aunque siga manteniéndose en vigor esa Constitución, si la someten a cambios muy profundos, dejará de serlo. Habremos empezado, podremos llamarlo ya el régimen de 2018, aún manteniendo la Constitución nominalmente, la Constitución del 78. De hecho, si os fijáis, esto del régimen del 78 es algo muy reciente. Hasta hace no mucho, a esta etapa de la historia de España la conocíamos como la democracia, sin más. Los que sois más mayores, los que tenéis más de 30 años, y de 25, lo recordaréis. Los más jovencitos no, porque ya sois de la época en que se empezó a llamar régimen del 78, y se llamaba lo de la democracia porque se decía en contraposición con la dictadura, que era pues la dictadura de Franco. Algunos incluso pensaban que esta era la primera democracia de la historia de España, lo cual no dejaba de ser chocante, a excepción ese periodo fugacísimo de la Segunda República, el resto, y aprobaban el bachillerato y todo, pero muchas veces decían, no, es que esto es la democracia, la primera vez que España vive en democracia. Era una cosa, ya digo, sorprendente. Pero lo cierto es que el franquismo, es decir, la dictadura, fue una excepción. Si hay una excepción en la historia de España de los 2 últimos siglos, la historia contemporánea de España, esa ha sido el franquismo. Esa parte de la dictadura más larga, con diferencia, sí que marca un antes y un después. Quizá precisamente por eso vivimos todavía con su losa y lo que te rondaré morena, porque vamos a seguir con esa losa, me da a mí la impresión, mucho tiempo, ya que sigue habiendo partidos políticos que le sacan réditos
al franquismo. Quizá ya en esta última época están manoseándolo demasiado y ha perdido su efectividad o la efectividad que tuvo en el pasado. Pero volviendo al tema este de el franquismo como excepción, si nos fijamos en la historia contemporánea de España, lo que la caracteriza, contemporánea empieza en la invasión napoleónica, es un acendrado parlamentarismo. Es decir, cuando Franco se ocupó al poder en los años 1936 o 1939, cuando termina la guerra, llega un país que lleva ya siglo y pico de parlamentarismo. Es decir, de regímenes parlamentarios uno tras otro. Es decir, y además no muy diferentes a los del resto de Europa. No había tampoco una excepción española. Los espadones, es decir, los golpes militares que se habían producido en el siglo XIX, no habían forjado, como en los países hispanoamericanos, regímenes personalistas. Se daban golpes de Estado, pero eran generalmente para cambiar de régimen parlamentario. Y además, en el caso de que llegase un espadón, un militar al gobierno, rápidamente se iba, pero porque él no creía en esto o porque era tremendamente impopular. El último había sido Primo de Rivera en los años 20 y todos conocemos cuál fue su final, que él se va por su propio pie. Es decir, que en la historia de España el parlamentarismo, que es el antecedente de la democracia moderna, es la tónica y no la excepción en los 2 últimos siglos. Pues bien, la España actual tampoco es una excepción en este aspecto. Es decir, no es una excepción esta constante histórica. Nuestro sistema político, 2 puntos, la democracia, entre comillas, es decir, lo que antes llamábamos la democracia y ahora el régimen del 78, que se rebautizó hace no mucho. Esto empezó Podemos en el año 2014 a decir, bueno, en el año 2013 ya, cuando calentaban motores a repetir una y otra vez lo del régimen del 78, lo mismo da que me da lo mismo, se puede llamar de las 2 maneras, pues es un régimen muy parecido y perfectamente equiparable con cualquiera de Europa. De hecho, puntúa por encima de la mayor parte de democracias en Europa. Esto, si nos vamos al Democracy Index, se llama el índice de la democracia, está entre los primeros países del mundo. Evidentemente es una democracia con defectos, como es perfectamente mejorable, como toda obra humana, pero eso no la invalida. Es decir, no hay necesidad de cargársela completamente. Es decir, lo bueno, cuando algo ha funcionado, no se sustituye por otra cosa, simplemente se mejora o se trata de mejorar. Sí que el régimen del 78, con todas sus carencias, que son muchas, y especialmente sus taras de nacimiento, que son otras tantas, que se han denunciado in extenso a lo largo de los últimos 3-4 años, yo creo que es la democracia más larga de toda nuestra historia, o el régimen parlamentario más largo de toda nuestra historia, exceptuando al de la Restauración, que ya nos aproximamos más o menos en duración. Nos corresponde un siglo después justo después empieza la Restauración en 1876 y en 1975. Y desde luego es la más inclusiva de todas. No le sucedió a un golpe de Estado ni se impuso. Vamos, pues se impuso desde la parte de arriba porque los regímenes políticos siempre son descendentes, pero no de una manera tan evidente como en otros momentos de la historia de España. Bueno, y el resultado es que ahí tenemos 4 décadas, 40 años, como demostración palpable de que ha sido un régimen bastante inclusivo. Y a los sistemas políticos, a fin de cuentas, yo creo que se les ha de juzgar por sus logros, es decir, por lo que han sido capaces de dar, no por lo que sus enemigos dicen de ellos. Yo soy el primero que critico el sistema político español, como critico los sistemas políticos en general, pero yo me dedico a esto, me dedico a hacer análisis político, entonces es normal que vaya a sacar las pegas, vaya a sacar los defectos, pero si me alejo un poco y lo veo con cierta perspectiva, tampoco es tan malo. O sea, hacer un poco de abogado del diablo. No sé, un ejemplo. La Restauración, justo hace un siglo, no goza precisamente de buena fama. Es decir, no creo que a nadie le haya oído hablar bien de Alfonso XIII. Y de Alfonso XII, más allá de, bueno, donde vas, Alfonso XII, donde vas, triste de ti, voy en busca de Mercedes, que ayer tarde no la vi, que es una canción de la época. 2 cosas más románticas que otra cosa sobre María Cristina de Habsburgo.
y alguna cosilla más apenas se habla de ello. O se habla del turnismo como algo necesariamente malo. Y el resto son elementos negativos. Bueno, pero si lo miramos con perspectiva, la perspectiva que tenemos ahora, que han pasado ya 100 años de aquello, no es una fecha caprichosa, 100 años, no es una cifra caprichosa, quiero decir. 100 años permite que no haya memoria viva. No queda nadie ya con vida que recuerde la época de la Restauración. Queda alguno que nació entonces, pero ya son muy mayores, estamos hablando de nonagenarios. Y eso te da un factor, la distancia te permite analizar con mucha. Es historia en una palabra. No nos pasa como por ejemplo ahora con el franquismo, que lo tenemos demasiado cerca. Bien, pues si lo miramos así, nos encontramos que, a pesar de todos sus fallos, que fueron unos cuantos, la Restauración fueron unos 50 años, medio siglo, tranquilos, de progreso además. El país se modernizó en esa época. Agarremos el indicador que agarremos, de población, de riqueza nacional, de índices de alfabetización, de lo que sea. Y además se crearon instituciones y un montón de leyes que aún perduran. Y si perduran es porque eran buenas, es decir, si perduran es porque los últimos 100 años nos han sido útiles. Nadie quita una ley que es inútil o que es perjudicial. No se mantiene durante mucho tiempo. De hecho, yo estoy convencido que de no haberse producido el ciclo este espasmódico, que arranca en el año 23 con Primo de Rivera, luego viene la República, la Guerra Civil y el franquismo, yo estoy convencido que ese régimen no del 78, sino del 76, de 1876, hubiera llegado hasta nuestros días convertido en algo muy parecido a lo que tenemos. Tremendamente parecido. En prácticamente todos los aspectos. No sé, más o menos como Inglaterra, que fue el régimen en el que la Restauración, en el que Cánovas se inspiró. Es un país que curiosamente admiramos por su estabilidad y su culto a la democracia, pero que luego nos inspira y nos repele a partes iguales. No sé si me explico. Es decir, nos gustaría tener algo parecido, pero cuando llegamos a alcanzarlo, nos produce cierto rechazo. Es algo que no es la primera vez que se da en la historia de España y deberíamos aprender de eso porque estamos a punto de pegar un nuevo salto mortal. Y lo primero que deberíamos aprender, mirando la historia, mirando a nuestra propia historia, no la historia de los ingleses, sino la nuestra, la de nuestro propio país, lo que otros como nosotros hicieron en el pasado, no tanto tiempo, estamos hablando de 100, 120 años, 200 años a lo sumo, pues eso tenerlo presente y extraer las lecciones oportunas. Saber lo que funcionó entonces, lo que se mantuvo en el tiempo, lo que ocasionó crecimiento, prosperidad y libertad, y perseverar en ello, en una palabra. Es decir, si hay algo que podemos más o menos tener claro, mirando bien los 2 últimos siglos de historia, es que las rupturas, si se han dado algunas, no nos han dado más que disgustos. Por rupturas tenemos el caso de la República, fue una ruptura en toda regla, profunda además. Ruptura fue la que hizo el propio Fernando VII, nada más llegar del exilio después de la invasión napoleónica, otra ruptura, los resultados se pudieron ver en su momento, mientras que dejar que corran de manera natural, que evolucionen de manera natural las instituciones, es algo que nos ha traído paz y prosperidad. Insisto, mirando y examinando y estudiando de cerca los 2 últimos siglos. Claro, si miramos así ya, cambiamos el chip, nos olvidamos del corto plazo y lo miramos en más largo plazo, la primera pregunta que nos haríamos sería, ¿cuál es la reforma principal que necesitaría nuestro sistema político, para ponerse a punto y que sea una reforma además que purgue, en la medida de lo posible, obviamente, seguirá siendo cualquier reforma que le hagas una obra humana, los errores de concepción de la anterior? ¿De cuál es la principal, la fundamental? No lo sé, yo personalmente creo que es el marco territorial.
que es el que más disgustos y más el gran disgusto, el disgusto final, la traca de fin de fiesta, la estamos escuchando ahora, nos está estallando en la cara ahora. Es decir, la organización territorial del Estado, que se quedó a medio hacer en 1978, por motivos que no vienen al caso, pero se quedó a medio hacer. Se empezó el trabajo y no se concluyó. Es decir, desde 1978, España es un Estado federal disfrazado de otra cosa. Disfrazado de Estado de las autonomías, que era una novedad política, no había existido nunca en la historia de España, por supuesto, pero que se miraba desde fuera y no sabían definirlo, siguen sin saber definirlo. Esa es la razón por la cual, ahora a raíz de la historia esta en Cataluña, por ahí por el mundo no han entendido muy bien que Cataluña ya es de facto un Estado federal y que tiene más competencias que cualquier región de Europa, exceptuando los cantones suizos. Eso, por ejemplo, en Alemania no lo sabían. Tampoco no lo sabían ni siquiera en Francia la mayor parte de franceses. Ni en Bélgica, ni en Inglaterra, ni en la mayor parte de sitios. ¿Cómo que tienen competencia con esto? Sí, claro, por supuesto, tienen competencia en todo esto. Entonces, pues, mucha gente pensaba o piensa todavía hoy que están pidiendo autogobierno, ¿no? Autogobierno lo traen. Luego, lo que tenemos es un Estado federal. No sé, quizá haya que quitarles ya ese disfraz. Quitárselo de una vez y convertir esas autonomías, que a mí como idea me parece buena, de hecho me parecen pocas, creo que debería haber unas cuantas más, en genuinos estados federados, como los cantones suizos. En Suiza, que tiene el tamaño de Galicia, hay 26. Yo creo que aquí nos podrían entrar 200, no sé, o 150, unos cuantos, vamos. Pero bueno, incluso quedándonos con los 17 más las 2 ciudades autónomas del norte de África. Claro, habría que cambiar algo fundamental para que esto pueda ser sostenible. Porque el gran problema es, y la palabra la habréis oído millones de veces, es la financiación. No hay manera de financiar esto. ¿Cuántas veces habréis oído a los presidentes de las comunidades autónomas? Tengo un problema con la financiación. Lo dice las comunidades pobres y las ricas. Unos porque ven que pagan mucho o que producen mucho y reciben poco, y los otros porque nunca tienen suficiente. Bien, esto sería tan fácil como hacer a estas autonomías, o llamémoslas como nos dé la gana, responsables en el gasto, que ya lo son, pero además responsables en el ingreso, es decir, responsables en la recaudación. Esto debería quedar claro en la Constitución. Es decir, algo así como, salvando las distancias y por pura inspiración, cómo extender a todo el país el sistema foral vasco-navarro. Dices, bueno, pues que ellos tienen unas cosas históricas. Bueno, ¿acaso Castilla o Cataluña o Galicia no tienen historia? Y en su momento no contaron con fueros. Sí, tiene tanta historia Castilla como el País Vasco. Cataluña como Navarra. ¿Por qué razón no tienen que tener esa posibilidad? Cuando dicen hay que quitarles el privilegio a los vascos y a los navarros, eso lo decían en UPyD, recuerdo. Sí, hay que quitárselo, concediéndoselo a todo el mundo, entonces ya deja de ser un privilegio. A ellos les ha funcionado bien, por cierto, muy bien. Podríais decirme, bueno, ¿y la solidaridad interregional? ¿Qué hacemos con la solidaridad interregional? Bueno, pues yo creo que es buena y es necesaria, además, en caso de catástrofe. De los incendios de Galicia que hemos visto ahora, una inundación, un terremoto, que alguno hay, es la zona esa aquella de Murcia, pues no sé, caso de una catástrofe que unos se ayuden a los otros, está claro. Pero fuera de eso de la solidaridad interregional, cuando se hace de oficio, lo único que genera son incentivos perversos y además condena al atraso y a la dependencia a regiones enteras del país. Esta es la verdad que nadie quiere decir. Si con un Estado central pequeño, con competencias muy limitadas, básicamente lo que tenemos ya, pero intransferibles, eso sí, como pueden ser la representación exterior, la defensa, la red nacional de carreteras y de ferrocarril, el sistema eléctrico, o sea, las aduanas, obviamente, las que queden, y de allá del resto, pues se ocuparían las comunidades, que ya lo hacen de hecho. Que por descontado habrían de tener competencia plena fiscal en todos los impuestos. Es decir, que podría tener perfectamente la comunidad autónoma de La Rioja el IVA al 15%. Y no podrían decirle nada ni los navarros ni los de Castilla y León. ¿Nos parece fantástico? Y quien dice el IVA al 15% dice el impuesto de sociedades al 1%. Y el IRPF
al 10 o un flat tax de estos, un impuesto plano, igual para todos. Automáticamente nos convertiríamos en el país más atractivo de Europa. Las comunidades, la Confederación Hispánica se convertiría en el país más atractivo de Europa para todo. Las comunidades competirían en justa lid, cada uno ofreciendo lo que puede hacer. No sé, yo no creo que no está escrito en ningún sitio que Extremadura tenga que ser eternamente pobre. ¿O hay alguna tabla bajada de algún monte sagrado que diga eso? Los extremeños tienen que ser pobres y dependientes. No. Pues con una reforma adecuada del marco territorial podría convertirse, Extremadura, la provincia de Badajoz y la de Cáceres, podrían convertirse en una región competitiva a nivel nacional y, por supuesto, internacional. Claro, eso solo se puede hacer atrayendo talento y empresas. Idem con las dos Castillas o con Aragón. El régimen del 78 les hurta la posibilidad de competir y los condena a la penuria, a la despoblación y además a ser unos pedigüeños. Esa es la realidad. Y a tener unas élites políticas que son las que distribuyen las dádivas. Y con esto se acabaría. Y entre tanto los servicios públicos, cada una tendría los servicios públicos que se podría permitir, que serían mejores cuanta más actividad económica hubiese, cuanto más recaudasen. Habría una explosión auténtica de creatividad, de empresas, y se acabarían los problemas de ahora, de yo te mantengo, tú eres un vago, yo trabajo mucho. Es decir, el huevo de la serpiente de los problemas en lugares como Cataluña fue ese. Ahora ya la cosa está mucho más contaminada, obviamente, pero todo empezó así. Y esto cualquier catalán te lo puede decir. Todo empezó hoy con recordemos los escritos aquellos de Jordi Pujol, ¿no? Diciendo que los andaluces eran poco menos que hombres de las cavernas. El supremacismo catalán nace de eso, de esa sensación. Bien, en este caso, en fin, si con muy pocas competencias fiscales, algunas comunidades han tirado para arriba. Imaginaos si fuese plena. Es decir, que si se supiese dar salida al problema territorial, se habría hecho ya medio camino. El otro medio se recorrería solo. El otro medio es esencialmente el exceso de políticos y de burócratas que padecemos en España, que lo imposibilitan todo y que además no crean más que problemas, y donde no los hay se los inventan. Es una consecuencia de un sistema creado para que se multipliquen como setas. Bien, esto, como uno podría tener los servicios que puede permitirse entre pagar la educación y crear 17 observatorios, el político tendría que elegir entre tener una nutridísima clientela de burócratas y pagar las farmacias. Tendría que elegir. Sería genuinamente ascendente a partir de ahí el poder. Habría comunidades autónomas ricas que podrían permitírselo, pero especialmente las más pobres adquirirían músculo. Es decir, entre una cosa y la otra nos podríamos quitar un montón de políticos, un montón de burócratas. Y todos los problemas que entre ambos han creado en los últimos 40 años. Francisco, que es un oyente que está en Inglaterra, tiene una cuestión sobre despidos. Mi pregunta es si el despido, que es tan caro, afecta a esto. Yo tengo la teoría de que por ser carísimo el despido, tienes que, pues si das el salario más bajo, pues tienes la posibilidad al despedir, de por lo menos no arruinarte. No sé. Siempre, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando yo trabajaba ahí, pues el despido ahí es baratísimo, no te tienen que dar nada, pero los salarios son muy altos. Y en Inglaterra el despido es mucho más barato que en España, y bueno, los salarios aquí también son más altos. O sea, no sé si piensas igual. Sí, claro, Francisco, está relacionado. Conforme van pasando los años en una empresa, los años trabajando en una empresa, quiero decir, vamos creando una deuda en el empleador hacia nosotros. Por ejemplo, si la ley dice que hay que pagar 30 días por año trabajado, en España ahora son 33, ¿no? Antes eran 45.
Bueno, pues eso supone una mensualidad al año. Por cada año que trabajo ahí, la empresa me adeuda un mes entero, es decir, no trabajo 12, sino 13 meses. Bueno, trabajo solo 12, pero me tienen que pagar 13 en el caso de despido, en caso que tengan que hacer un ajuste de plantilla. Y eso, este extra lo tiene que tener previsto el empresario. No digo ahorrado, pero sí previsto. Porque cuando lleves 25 años, esa mensualidad se habrán convertido ya en 2 años y pico de salario. Es decir, que si ganas 60.000, pues tendrá que sacudirte 100 y pico mil euros. Así de golpe, que probablemente no tenga. Y los tiene que sacar de algún lado. Como ese dinero no lo ha estado guardando durante 25 años porque ha tenido que dedicarlo a otras cosas, a sortear crisis, etc., pues el día que tenga que despedirte, que quizá no llega nunca, porque además esto tiene un interrogante encima. No sabes si algún día te despedirán o no te despedirán. No te depende tampoco del empresario, sino en general del mercado. Bueno, pues en ese día lo saca de los beneficios, de donde el único lugar donde puede sacarlo. No se lo puede quitar Hacienda, ese siempre cobra. Que son esos mismos beneficios los mismos que le permitirían, entre otras cosas, subir el sueldo a los que se quedan. O contratar nuevos empleados, o abrir nuevos departamentos, o hacer una expansión por ahí. Pero vamos, las altas indemnizaciones por despido, en lo que repercuten también y mucho es en la creación de empleo, porque realmente es una cláusula de rescisión obligatoria. Y eso, obviamente, echa a muchos para atrás. Antes de nada, dice, bueno, no vaya a ser que haya que despedirle y de entrada del primer año me cueste una indemnización de un mes. En fin, bueno, más o menos creo que te queda claro. Vamos con otra llamada. Esta es de Esteban, de Palma de Mallorca. Es argentino, eso sí, pero vive desde hace muchos años en Mallorca, que nos quiere comentar una cosita sobre los alquileres turísticos en Baleares. Y bueno, mi pregunta es la siguiente. No sé si has oído hablar de la nueva ley que ha sacado ahora hace poco el gobierno balear, que aplica para todo el territorio de la comunidad autónoma de las Islas Baleares, que se ha prohibido alquilar, se ha prohibido de alguna manera el alquiler turístico y se ha prohibido terminantemente alquilar a cualquier propietario de un piso, los pisos por menos de un mes, ¿vale? De esta manera terminante han querido eliminar un problema que sí que es verdad que había, de un aumento de alquiler generalizado, porque, bueno, digamos que es como una muerte de éxito, ¿no? Como que hay mucha demanda y han subido mucho los precios y según ellos prohibiendo el alquiler, que la gente alquile, pues esto se va a tranquilizar y además se va a apaciguar los ánimos de los ecologistas, perdón, que están poniendo el grito en el cielo porque hay muchos turistas, ¿no? Pero bueno, en fin, el tema, mi consulta es la siguiente. Bueno, ¿qué opinas de semejante ley? Si no va en contra del Estado de Derecho, si esto puede tener recorrido o esto se va a recurrir y va a terminar. Y nada, y esto creo que, por dejar una breve reflexión, yo creo que el problema principal aquí es que la libertad individual, obviamente, de las personas, un ataque a la propiedad privada y además la gente normal, cualquier trabajador de clase media o lo que sea, tiene una pequeña propiedad y la alquilaba en verano para pagarse la hipoteca. Ahora mismo no puede y al final lo que hace esta gente es ayudar al grande, a los grandes hoteles, a las grandes, al final se dicen de izquierda, pero están ayudando a los monopolios y están centralizando a donde siempre fue la economía y no permitiendo que se descentralice gracias a estas plataformas como Airbnb y a la tecnología misma. Bueno, Esteban, esta es la clásica, arquetípica ley creada por un gobierno para servir a los intereses de un gremio concreto. En este caso, el gremio de los hoteleros. Les hace una competencia que ellos entienden desleal y, bueno, pues hay dos opciones aquí, ¿no? En Chicago en los años 20, el outfit, es decir, la mafia del lugar, lo que iba era con un par de pistolas. Como vivimos en un país civilizado, pues estas cosas no se hacen y utilizan al gobierno. Bueno, estos me están haciendo la competencia. Luego, prohíbamelos, por favor. Y a cambio sabré ser generoso, por supuesto. Y luego además tiene otra vertiente. En este caso la de la turismofobia, que le es tan cara a la izquierda que en general en toda España y que es precisamente la que gobierna en Baleares, gracias desde el año 2015, porque antes estaba Bauzá, pero ahora está la mujer esta, ¿cómo se llama? Francina Armengol, que es del PSOE, que llegó a un acuerdo con Podemos y con el partido ese nuevo, creo que se llama MES, una cosa así, que eran los de Entesa. Bueno,
La izquierda en Baleares es muy turismofóbica. Si llevas allí, como me has dicho, 20 años, bueno, lo sabrás bastante mejor que yo. Hace 15 años estaban, en la primera legislatura de Antich, estaban ya con lo del turismo, las ecotasas, las moratorias para poder construir, etc. Pero vamos, efectivamente es una faena para quien pues, tuviese una casa y la alquilase para sacarse un extra. No sé, os queda revertirlo con otro gobierno, más no te puedo decir. O quizá que esta competencia pase a los consejos insulares, aunque creo que el de Mallorca en concreto también está en manos del Pacto de Progreso. O sea, el otro bajarlo al nivel municipal, que sea el ayuntamiento. Así al menos, bueno, no puedo tener un alquiler en esta ciudad, pero en la ciudad enfrente sí. Al final se trata de ir empequeñeciendo el poder. Lo ideal, lo que les encantaría a los hoteleros es que esto se decidiese desde la Moncloa, mejor todavía desde Bruselas. Prohibido el alquiler turístico en toda la Unión Europea y no hay posibilidad de que esto cambie. Eso sería su sueño. Por suerte, hay distintos escalones y se pueden conseguir con cierto nivel de soberanía en esos escalones. Caray, en Mallorca tenéis un consejo, igual que en Ibiza, en Menorca y en Formentera. La isla de la Cabrera no tiene, porque no tiene ningún habitante. Algunas competencias tendrá. Quizá haya que ir por ahí, no lo sé, lo desconozco. Pero bueno, esto veo que se va... Esto de los alquileres turísticos, conforme vayan pasando los veranos, se irá viendo por distintas costas, especialmente por las que están saturadas y tienen muchos hoteles. Bien, pues vamos a terminar ya. Terminamos con Pizarro, que nos hace su comentario sobre las elecciones venezolanas. La oposición venezolana le ha quitado al madurismo toda su legitimidad. Ha demostrado que no tiene a todo un pueblo detrás apoyándole. Ha demostrado que no es un benefactor de prosperidad y derechos, sino al contrario, que es promotor de miseria y represor de libertades. Ha conseguido su repudio internacional y que carezcan de legitimidad democrática sus fraudes electorales. Lo que no ha conseguido la oposición es el poder, pues este, en última instancia, radica en las armas y la voluntad de ejercerlo. Nicolás, con la policía, los paramilitares, el ejército y la administración, más su voluntad represora y legisladora, piensa alargar la agonía de Venezuela sin edie, pues asume que ningún extranjero se inmiscuirá jamás y que sus perros le serán siempre fieles. Elevada apuesta. Un cordial saludo de Pizarro. Pues, queridos amigos, hasta aquí ha llegado la contra de hoy. Mañana es sábado, como bien sabéis, porque es, no sé si el mejor día de la semana, pero se le aproxima. Eso sí, en la Contracrónica es un día más. Y un día más que se habla o de cine o de libros. La semana pasada hablé de cine, así que el próximo toca libros, toca contraportada, es decir, mañana tengo contraportada, que tengo un porrón de libros. Os habéis animado en el último mes y me habéis enviado un montón de libros nuevos. Así que nada, queridos amigos, hasta mañana.